Criterios de divisibilidad. Son reglas que permiten determinar si un número es divisible o no por otro, sin necesidad de realizar la división. Divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o cifra par. Ejemplo: 14 es divisible por 2 porque termina en cifra par. 30 es divisible por 2 porque termina en 0. Divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Ejemplo: 96 es divisible por 3 porque al sumar sus cifras 9 más 6 es igual a 15 y 15 es múltiplo de 3. Ejemplo: 1011 es divisible por 3 porque al sumar sus cifras 1 más 0 más 1 más 1 es igual a 3 y 3 es múltiplo de 3. Divisibilidad por 4. Un número es divisible por 4 si termina en dos ceros o sus dos últimas cifras forman un número divisible por 4. Ejemplo: 7100 es divisible por 4 porque sus dos últimas cifras son ceros. Ejemplo: 924 es divisible por 4 porque las dos últimas cifras, es decir, 24, es divisible por 4. Divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Ejemplo: 570 es divisible por 5 porque termina en 0. Ejemplo: 735 es divisible por 5 porque termina en 5. Divisibilidad por 6. Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Ejemplo: 510 es divisible por 6 porque termina en 0, es decir, es divisible por 2, y al sumar sus cifras 5 más 1 más 0 es igual a 6, es múltiplo de 3, es decir, es divisible por 3. Por tanto, 510 es divisible por 6 porque es divisible por 2 y por 3 a la vez. Divisibilidad por 7. Un número es divisible por 7 si la diferencia entre el número sin las cifras de las unidades y el doble de las cifras de las unidades es un múltiplo de 7. Ejemplo: 3934 es divisible por 7. Copiamos 393, duplicamos al número 4 y restamos, es decir, 393 menos 8 es igual a 385. Lo propio hacemos con el número 385. Copiamos 38, menos duplicamos a 5, tendríamos 38 menos 10. Es igual a 28. 28 es un múltiplo de 7, por tanto, 3934 es divisible por 7. Divisibilidad por 8. Un número es divisible por 8 si sus tres últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 8. Ejemplo: 46.000 es múltiplo de 8 porque sus tres últimas cifras son ceros. Ejemplo: 2048 es múltiplo de 8 porque sus tres últimas cifras, es decir, 48, es múltiplo de 8. Divisibilidad por 9. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Ejemplo: 56.124 es múltiplo de 9, porque la suma de sus cifras 5 más 6 más 1 más 2 más 4 es igual a 18. 18 es múltiplo de 9. Ejemplo: 162 es múltiplo de 9, porque la suma de sus cifras 1 más 6 más 2 es igual a 9. 9 es múltiplo de 9. Divisibilidad por 10, por 100, por 1000, etc. Un número es divisible por 10, por 100, por 1000, etc. cuando termina en un 0, 2, 3
o más ceros respectivamente. Ejemplo, el número 27.000 es divisible por 1000, por 100 y por 10. Ejemplo, el número 7300 es divisible por 100 y por 10. Ejemplo, el número 90 es divisible por 10. Divisibilidad por 11. Un número es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan los lugares impares y la suma de las cifras que ocupan los lugares pares es 0 o múltiplo de 11. Ejemplo, 26.807 es divisible por 11, porque escribimos 26.807. Sumamos los números que ocupan los lugares impares. 2 más 8 más 7 es igual a 17. Sumamos los números que ocupan los lugares pares. 6 más 0 es igual a 6. Ahora restamos 17 menos 6 es igual a 11. 11 es múltiplo de 11. Por tanto, concluimos que el número 26.807 es divisible por 11.